Bueno, entonces pues vamos a entrar con este estudio y recordemos que la clase pasada ya estábamos viendo el verso 29, pero pues vamos a echar como un recorderis desde el verso 22, ¿sí? Esto como para situarnos otra vez en donde nos quedamos. Lo vamos a leer, no vamos a explicar cada verso a detalle, pero sí como para tener un contexto de por qué Yeshua estaba diciendo lo del verso 29 y lo que nos sigue diciendo después, ¿no? Entonces, recordemos que estamos en el capítulo 12 de Mateo, ¿sí? Y vamos a empezar desde el verso 22 hoy, ¿listo? Entonces dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ya acá vemos el contraste. El pueblo decía, este es posiblemente el hijo de David, será el hijo de David. ¿Cuál hijo de David? La promesa que Dios le había dado a David de que de la simiente de él vendría aquel que iba a reinar para siempre, ¿no? Y vemos acá que la gente ya se estaba preguntando y decía esto, solo lo puede hacer el Mesías. No había nada y de acuerdo a las profecías, incluso de acuerdo a varias interpretaciones de rabinos, también decían que el único que podía hacer estos grandes milagros era ¿quién? El Mesías, o que podía sanar totalmente a la gente. ¿M? Pero vemos que los líderes religiosos de esa época, los rabinos, los escribas, los saduceos, aquellos sabios de esa época, ¿qué estaban diciendo? Dice, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, es decir, por el mismo Satanás. ¿Sí? O sea, no, él está echando los demonios porque como es de Belcebú, echa los propios demonios. O sea, eso era algo increíble y eso es como decir el ejército se acaba con el mismo ejército o las FARC o la guerrilla o el narcotráfico se va a acabar por sí mismo. Ellos no piensan en acabarse por sí mismos, sino el crecer, ¿cierto? El llegar a expandir esto que ellos están haciendo. Y sigue diciendo el verso 25. Y acá dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Es como el ejemplo que yo les estaba diciendo. Las FARC, bueno, las FARC acá es como un grupo militar guerrillero, ¿sí? Parecido a en México lo que se conoce mucho en las películas como estos de los narcos, ¿no? Es muy parecido acá. Acá no se ve, digamos, tantas pandillas de narcotraficantes, pero sí de guerrilleras. Y lo que dice es que estos mismos grupos guerrilleros se levante un cabecilla y pelee con el otro cabecilla y se destruyan entre ellos mismos. Eso es realmente algo ilógico, ¿sí? Si se autodestruyen por ellos mismos es por obtener más poder, más que por destruirse ellos mismos, ¿cierto? Entonces, acá Yeshua les está diciendo eso. Si una casa está dividida, si el esposo va por un camino, la esposa va por otro camino, tarde o temprano eso va a ser división. Se van a tener que separar, se van a tener que divorciar, ¿sí? Por eso sigue diciendo el verso 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. O sea, es algo imposible que Satanás venga y deshaga las mismas obras de él. ¿Cuándo hemos visto eso nosotros? Que Satanás diga, ay, no, venga, papito, me equivoqué, sálganse demonios, esa vida no era y vámonos para otro. O sea, no, ¿cierto? No es así. Y por eso sigue diciendo, y si echó fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán
vuestros jueces. O sea, le está diciendo ustedes que también se dedican a sacar demonios y recordemos que había cierta interpretación y había ciertas personas que echaban demonios y lo hemos visto a través de de incluso la Iglesia Católica, estos exorcistas, también había para esa época en el tiempo de Yeshua, había exorcistas o había fariseos que se dedicaban a esto de exorcizar a los demonios, de sacarlos, ¿sí? Y muy posiblemente sí le funcionaban con unos, con otros no, pero por eso Yeshua les pregunta, venga, y ellos, sus hijos, sus discípulos, ¿por quién están echando fuera estos demonios? O sea, si yo los echo por Satanás, ellos también los deben de estar echando por Satanás, ¿no? Imagínase la comparación que le hace Yeshua y pues yo creo que ahí se quedaron callados y como diciendo, ¿y ahora? ¿Sí? Imagínense, ¿no? Por eso le sigue diciendo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede entrar alguno, cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Y acá fue donde nos quedamos en este verso, donde realmente estábamos viendo que estos fariseos que al endurecerse, ¿sí? Ellos estaban no creyendo en Yeshua y preferían atribuirle todo eso ¿a quién? A Satanás, ¿sí? Algo que era ilógico, algo que realmente el que creyera en Yeshua, el que creyera en Dios, vería y tendría la misma posición de esta gente del pueblo y decir, ¿este será el Hijo de Dios? Y puede que no lo preguntara, sino que realmente lo iban a creer. ¿Por qué? Porque se está evidenciando y estaban teniendo todas las evidencias ahí enfrente, en sus ojos, incluso hasta palpables, y aún así estaban endureciendo su corazón. Aún así están formando un muro, aún así estaban poniendo su orgullo por delante, aún así estaban dejando, ¿sí? ¿Que qué? Que no se arrepintieran y que esa dureza de su corazón impidiera que ellos entendieran y vieran esos milagros del Eterno, ¿sí? Por eso en Proverbios, y vimos en Proverbios 22:15, que dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Es decir, si nosotros aceptamos la corrección, si nosotros aceptamos el buen camino, pues de lógico que no vamos a tener que pasar por eso. Pero si endurecemos nuestro corazón, si no nos volvemos a Él, si no despojamos nuestro orgullo, si no despojamos nuestro interés y seguimos pensando que nosotros tenemos la razón, como estos hombres que estaban prefiriendo darle todo el tributo a Satanás en vez de decir y aceptar, uy, sí, este es el Hijo de Dios, el único que pudo hacer esto, pues definitivamente iba a haber un cambio, ¿sí? Por eso ya en Mateo 5:3 que nos dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿cierto? Ellos estaban recibiendo todo tipo de señales, todo tipo de evidencias y aún así se negaron y se cegaron a no quererlas atender, ¿sí? Y esto realmente era algo que estaba haciendo su caída. Se estaban endureciendo, estaban poniendo su corazón tan duro, igual que lo hizo Faraón, al ver tantas señales, al ver tantos prodigios en los primeros que se hizo, cerró su corazón y llegó el momento en que Dios dijo, ya ni para qué vas a tener que volverte, ya ahora yo mismo endurezco tu corazón. Por eso ya cuando Moisés en las últimas plagas le dije, deja salir a mi pueblo, y decía, listo, los dejo salir, pero al ratico que decía, Dios endureció su corazón.
¿Por qué? Porque ya está endurecido. Lo único que hizo Dios fue asentar y decir, ahora no vas a tener cambio. Por eso después el juicio tan grande que tuvo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos dijeron, no, yo no voy a aceptar esto, yo no voy a cambiar lo que yo tengo, la perspectiva que yo tengo, todo lo que el Eterno o lo que pensaban ellos que era de ellos, ¿sí? El poder, la autoridad, todo esto decían, yo no lo voy a perder, yo no quiero salir, yo quiero mantener mi posición, mantener mi riqueza, mantener mi estabilidad en vez de reconocer realmente lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Lo que le pasó a Saúl. Saúl, ¿por qué se volvió contra David? ¿Por qué quiso matarlo? ¿Por qué se le olvidó incluso estar haciendo las cosas de su reinado, estar cuidando al pueblo, estar liderando a su nación? Pues se olvidó. ¿Por qué? Porque se aferró el poder, porque no quería soltarlo, porque no quería entregarlo, ¿no? Y ahí pues ese fue su acabose, fue su fin. Pero en cambio, si miramos a David, David nunca se amarró al poder, nunca se aferró a la fama, a la fortuna. Antes si venían y le quitaban el trono, como lo hizo Absalón, que dijo, déjenlo, si es de Dios, pues le va a pertenecer y si no, pues él me lo va a devolver, ¿no? Imagínense eso y andar eso y por eso pues David hasta hoy en día es reconocido. Pero ¿dónde hemos escuchado a Absalón y dónde hemos escuchado la historia de todo lo que le pasó a Absalón y que realmente fue muy dura en la forma en que murió en todo esto? Imagínense, ¿no? Y reconocemos más a David, aunque el mundo no conozca la totalidad de su historia, aunque no se conozca, pero es uno de los reyes más nombrados a nivel histórico, incluso mucho más que Salomón. Entonces vemos que realmente donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Y estos hombres, ¿dónde tenían su tesoro? En la fama, en el poder, en el atribuirse toda su fama, todo el reconocimiento, todas sus amistades, y pues ellos no querían perder esto, ¿sí? No estaban dispuestos a perder esto. Y ahí es donde debemos preguntarnos, ¿cómo puede el Señor, sí, hacer una obra de libertad en estas personas? ¿Cómo va a poder libertarlas a estas personas que están envanecidas de su propio orgullo, que no se bajan de su orgullo? ¿Cómo va a poder libertarlas si no aceptan que definitivamente si Dios no pueden hacer nada? ¿Sí? Si no están dispuestas y si están llenas de orgullo y de codicia, pues eso es lo que va a hacer y eso es lo que va a hacer que realmente pierdan la salvación. Como lo vemos realmente a lo largo de todos estos estudios que hemos venido y cómo le pasó a Saúl. Saúl tuvo tiempo, Saúl tuvo mucho tiempo en que el Eterno le estaba dando la manera de salvarlo, la manera de que se volviera al Eterno, le dio varias posibilidades, pero qué hizo Saúl? Las perdió, las olvidó, que dijo, yo no me voy a enfrentar a eso, yo lo que quiero es mi reino, Dios no me lo puede quitar y por eso se fue en contra de David y mucho más fuerte y mucho, le cogió mucho más odio cuando se enteró y cuando como que comprendió que David era el que iba a asumir el trono por él, ¿no? Más rabia le cogió, más posibilidades quería de matarlo tanto que lo persiguió hasta varios desiertos, incluso si David no se hubiera ido para el lado de los filisteos, si hubiera convivido con ellos, pues muy posiblemente hubiera durado mucho más la persecución. Y ahí es donde podemos ver dos puntos de vista. David prefirió pensar en sus fuerzas y en vez de esperar en Dios y seguir huyendo sin tener que irle a servir a los filisteos, porque eso era hacer todo lo contrario, ¿no? Y ahí es donde podemos ver que David allí como que del desesperado, de lo
cansado que estaba, pues muy posiblemente dijo, no, pues los únicos que me van a ayudar y me van a quitar este lazo, este lobo encima, pues es meterme en una nación extranjera, ¿no? Y realmente cuánto no le costó y cuántas cosas pues no les tocó vivir por estas decisiones que empezó a tomar, ¿no? Entonces vemos que la codicia, que el orgullo, pues definitivamente pues nos empiezan a dañar nuestras vidas, ¿sí? Por eso sigue en el verso 30. Y vamos a ver lo que dice el verso 30 y dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, ¿qué dice? El que no está conmigo, el que no está con el Señor, el que está en términos medios, hay un día acá en la iglesia y otro día con la discoteca, ay, no, un día acá con mi amigo y otro día con el Señor, pues no, eso no va a ser así. Con Dios no hay términos medios, con Dios con Dios o es con Satanás. En este mundo no hay términos medios y ahí es donde ellos tenían que mostrar. No hay términos de neutral, yo no podemos decir, no, es que yo soy neutro, ni me voy para aquí, ni me voy para allá. No podemos hacer eso, sino que realmente debemos de estar eh, con Él o sin él. Tenemos que tomar una decisión totalmente radical, así como la hizo Elías y como le exhortó al pueblo de Israel cuando hizo digamos, como esta competencia que hizo entre dioses, venga usted los 400 hombres de Baal, vengan, hagan su sacrificio, hagan que su Dios envíe fuego del cielo, si esto es así, yo me inclino y adoro a sus dioses, ¿cierto? Pero si ellos no hacen nada y si mi Dios realmente desciende fuego y echa fuego del cielo y toma este holocausto, pues, ¿qué dice? Ustedes tienen que postrarse, ¿no? ¿Y qué hizo él? Fue y después de que Dios le respondió su oración, después de que el sacrificio fue recibido por Dios, estos hombres de Baal, pues, ¿qué hicieron? Él y el pueblo que estaba con él, ¿qué hizo? Los mató. Mató a todos estos sacerdotes de Baal y después que les dijo, tomen una decisión. O siguen a Dios, o siguen el mundo, o siguen a Satanás, pero no pueden estar en medias tintas, ¿sí? Y esto realmente es algo que nos recuerda que no podemos ser neutral. Incluso Yeshua nos dijo, el que es tibio, que dice, lo vomitaré de mi boca, ¿sí? Por eso sigue el verso 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Porque toda blasfemia contra el hombre, todo lo que nosotros le digamos a nuestro prójimo, a aquel que es igual que nosotros, que está en carne y en hueso, está al lado de nosotros, a nuestros padres, amigos, hermanos, nosotros le podemos decir hasta de J, de, mejor dicho, hacer muchas cosas, eso será perdonado. Pero ¿por qué contra el espíritu? No. Y esto es lo que realmente tendremos que entender, ¿sí? Y esto lo vamos a ir viendo a poquito a medida que vamos hablando, ¿sí? A medida que vayamos avanzando, ahorita vamos a ver con un texto de Apocalipsis que le decía la clase pasada, que lo vamos a ligar con un texto de Apocalipsis para entender mucho mejor el por qué no les será perdonado el blasfemar contra el Espíritu Santo, ¿sí? Y por eso dice en el verso 32, dice, a cualquiera que le dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Yeshua. Él es la sombra, ¿sí? Y si yo cojo y si alguien viene y pisotea mi sombra, ¿será que algo me pasa a mí? ¿Será que alguien pisotea su sombra? Ustedes están allá en medio del sol bien bonito y se para alguien al lado y le pisa su sombra, ¿va a pasar algo? ¿Les pasa a ustedes algo? ¿Sienten el pisotón No, que le hicieron?
No, ¿cierto? Entonces, ahí es donde vemos la diferencia. Yeshua es la manifestación, es la sombra, es la imagen de Dios. Ustedes vayan, háganle y trátenle de hacer algo a la sombra que se muestra ahí en el espejo y ustedes traten de rayar la cara y de tratar. Ahí en el espejo le rayan, pero ustedes mismos tienen rayada la cara. No, ¿cierto? Es lo mismo con Dios, ¿sí? A Yeshua, ¿cuántas cosas no le hicieron? Lo latigaron, lo escupieron, le dijeron mil palabrotas, se burlaron de él, lo hicieron cargar cuando estaba, mejor dicho, muy mal herido. Le hicieron mil cosas, pero a pesar de todas esas cosas que dice, le dice, Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios perdonó todo eso porque eso era con un propósito muy especial para nosotros, ¿cierto? Que incluso hoy en día yo me sigo preguntando, Dios mío, pero Yeshua, ¿hasta qué punto llegó a hacerlo por nosotros? Y esto es algo que nos deja conmocionados y con ese amor y esa pasión que Él nos perdonó, pues es por eso que conquistó nuestro corazón, porque nadie sería capaz de tomar ese lugar y pasar por todas esas cosas cuando sabe que está dando todo eso y está viviendo todo eso por un matón, por un asesino, por un violador, ¿cierto? Ninguno de los otros lo haríamos por eso. Entonces ahí vemos la gran diferencia entre Dios y nosotros. Pero ahí es donde nosotros tenemos que ver a cuántos de la casa de Judá, a cuántos de la casa del sur, no se le manifestaron todas estas cosas grandes, prodigios y cuántas cosas no le hicieron a él, ¿sí? Cuántas cosas, cuánta humillación, cuánta rabia y cuántas cosas no recibió él, ¿sí? Y en la cruz, por eso les dice que Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen, ¿sí? Y muchos de la casa de Judá, incluso hoy en día, hablan mal de Yeshua, ¿sí? Y esto lo dijo, todo lo que se ha dicho, todo lo que blasfemen, todo lo que humillen a Yeshua les va a ser perdonado. Porque la sombra no le va a afectar a Dios, no es contra Dios mismo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa y qué ha pasado a lo largo del tiempo? Ya ahorita vamos a ver la otra contraparte. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros vamos a empezar a ver qué fue lo que pasó y acá vamos a hacer un pequeño recorrido histórico, ¿sí? Porque la humanidad simplemente no reconoce a Yeshua, no sabe quién es Yeshua, no reconoce su identidad. Incluso el mismo pueblo judío no reconoce a Yeshua, no sabe quién es Yeshua, ¿sí? Ellos lo conocen como Jesús, ellos lo conocen con unas vestiduras totalmente extranjeras, como un hombre romano que vino y dijo la ley, todo lo que Dios dijo, eso es abrogado, eso no es, vamos, y creó otra nueva religión, ¿sí? Entonces, a lo largo de la historia y a lo largo de estos milenios que han pasado, más de 1000, 2000 años que han pasado, pues se ha tergiversado y se ha distorsionado realmente la imagen real de Yeshua, ¿sí? Se ha cambiado. Y al haber hecho esto, pues de lógico que muchos del pueblo judío no han entendido y no han visto realmente su verdadera identidad, ¿sí? Por eso sigue diciendo en la siguiente parte de este verso 32, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo, ni dónde, ni en el venidero. ¿Por qué será que contra el Espíritu Santo no será perdonado? Y por eso muchos colocan al Espíritu Santo por encima de Dios. Cuando el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el aliento del apartado, ¿sí? Es el mismo Dios.
sea, ¿qué es lo que está diciendo acá? Lo que está diciendo es que aquel que va en contra de Dios, que rechaza las escrituras, que no acepta a Dios, que lo vitupera y que trata de irse y rebelarse contra el que dice, no le será perdonado. ¿Sí? Y esto es algo que habla las escrituras y es algo que Dios mismo lo dice desde Génesis hasta dónde, hasta Apocalipsis. Si tú estás contra mí, no esperes que Él te ayude, ¿cierto? Y eso es algo que debemos de entender. Por eso, cualquiera persona que rechaza a Dios, que rechaza al Espíritu de Dios, pues de lógico que va a ser un pecado imperdonable, ¿sí? Entonces, ahí es donde vemos la magnitud de la ignorancia, la distorsión, ¿sí? Porque lo que se diga contra el Hijo de Dios, contra Yeshua, pues va a ser perdonado porque muchos lo están haciendo por ignorancia, porque no conocen su identidad, porque no saben que Él es la puerta o el puente de salvación, ¿sí? Pero cuando ya Dios nos empieza a revelar sus palabras, cuando ya Dios empieza a andar en nuestro corazón y a mostrarnos que gracias a tu testimonio y gracias a lo que Él hizo, pues el pecado el sacrificio y todo lo que Él hizo allí en la cruz es para nosotros, pues vamos a ¿qué? A seguirle. Pero si empezamos a tener algún pretexto y empezamos a rechazarlo y empezamos a rechazar esa gracia que Él hizo por nosotros, ese perdón que Él hizo por nosotros, pues ¿qué pasa? Ya no hay perdón. Porque ya tú entendiste, porque ya así a ti se te fue revelado que esa sombra que vino, se entregó por ti, es un amor que Dios está haciendo por nosotros, que a través de Él dio la consumación, nos perdonó, nos santificó, pero si decimos, eso no me importa, yo ya no quiero recibir ese perdón, eso no es conmigo, eso no es para mí. Sí, qué gracia, o que dicen, no, pues como estamos en gracia podemos hacer lo que queramos, ya no está la ley, esa ley está dañada, está todo, pues entonces, ¿qué dice? No es así. Incluso en Hebreos dice muy bien, aquel que pisoteare la sangre, ese sacrificio que hizo Yeshua allí en la cruz, cuando se entiende realmente el propósito de esto y por qué Dios permitió todo esto, que era eh, la única salida para nosotros poder ser injertados otra vez al reino, poder ser injertados otra vez al pueblo de Israel. Y si se perdía todo esto, pues ¿qué iba a pasar con nosotros? No íbamos a poder tener la redención, porque Dios ya no podía ver la sangre de un inocente, sino iba a ver la sangre de un ¿qué? De un culpable, ¿sí? Y esta es la gran realidad. Si nosotros dejamos a un lado y rechazamos el perdón de Yeshua, entendiendo y conociendo todo lo que Él hizo por nosotros, pues definitivamente vamos a terminar muriendo, ¿sí? Por eso sigue en el verso 33. O haced el árbol bueno o su fruto bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se le conoce el árbol. Por la decisión que tú tomes y por el camino, si permaneces en Yeshua, pues vas a tener un fruto bueno. Pero si se apartas de él y sigues su camino y haces de cuenta que él no hizo nada por ti, pues vas a tener un fruto malo, ¿sí? Por eso incluso les llega a decir generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y acá les dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Y esto lo podemos referenciar un poco. ¿Cómo puede un árbol de manzanas dar un fruto de limón? ¿Cómo puede haber un árbol de aguacate dar fresas? ¿Sí? Es imposible, ¿sí? Hay que tener coherencia.
Entonces, la coherencia en nosotros, ¿dónde está? En nuestro corazón. De lo que tú tengas y de lo que haya en tu vida, en tu corazón, de eso es que vas a hablar. Eso es lo que vas a transmitir, ¿sí? Por eso la importancia de qué? De estar con Dios, de tener el Espíritu de Dios. Y esto yo lo hablaba esta mañana con una persona que estaba acá en clase y le estaba diciendo las obras o el libro de Hechos, pues representa todas las obras del Espíritu Santo, todo lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas desde que entra en nuestros corazones, ¿sí? Porque si nosotros ponemos a mirar qué eran los discípulos antes de recibir el Espíritu Santo, por lo menos si cogemos solo a Pedro, era apasionado, era acelerado, tomaba decisiones así sin pensarlas y decía las cosas por decir, pero después venían las consecuencias, ¿sí? Por eso le dijo Yeshua, Satanás te pidió para que fueras zarandeado, porque él con orgullo, él con altivez estaba diciendo, yo doy mi vida por ti y te sigo así sea hasta la cárcel, hasta la muerte, voy contigo. Pero al momento de la verdad, al momento que le tocó demostrar si era verdad sus palabras que hizo, ¿lo cumplió? No. ¿Por qué? Porque lo estaba hablando en su propia voluntad. No tenía la inspiración del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó después de que tuvo la llenura del Espíritu Santo? Después de que entendió las palabras de Dios, después de que se arrepintió, después de que se volvió y se humilló y dijo definitivamente yo no soy nada sin ti. ¿Qué pasó con él? No empezó a hablarle a 5.000 personas, no se convirtieron en su primer discurso 3.000 personas y después todo lo que hizo, incluso que pasaba y su sombra sanaba personas, ahí se ve el cambio y ya no hablaba por hablar, ya no decía las cosas así por decirlas, ya aprendió la lección y empezó a ser mucho más prudente. Entonces, cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, no vamos a seguir haciendo lo mismo, no vamos a seguir siendo las mismas personas. No es como lo pinta muchos de los pastores, muchos de los líderes cristianos, mucha de la doctrina cristiana, que Dios te recibe tal como eres y te acepta tal como eres. Sí, Dios te recibe como eres, te perdona, pero te cambia. ¿Sí? Y yo le daba el ejemplo muy fácil a la persona que estaba esta mañana y le decía, hay un vaso y tú tienes un vaso esportillado, todo cortado, y tú sigues utilizándolo y eso es como si Dios lo siguiera utilizando. Ustedes siguen comiendo en un vaso todo esportillado, todo roto, todo hueco. ¿Ustedes van a seguir comiendo con ese vaso? No, ¿cierto? Ustedes van a decir no, o tengo que arreglarlo, ay, me gusta tanto, pues lo voy a mandar a restaurar, ¿no? Por eso hay personas que se dedican a restaurar estas vasijas de barro que son antiguas y todo esto, y se dedican a esa restauración y se empiezan a arreglar esos huecos y empiezan a restaurar la vida, y eso es lo que Dios hace con nosotros. Empieza a restaurarnos, empieza a moldearnos y al hacer eso, pues, ¿qué tenemos que ir haciendo? Cambiando. No podemos seguir siendo iguales, ¿sí? Entonces, una vez que Yeshua empieza a mostrarles y a decirles que las personas son como un tesoro que ellos consideraban como bienes, que ellos consideraban como algo por ahí tirado, era algo totalmente diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque él está diciendo y sigue en el verso 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De cada palabra ociosa, es decir, de cada una de las palabras que tú digas, que tú hables, que estemos diciendo, ¿sí? ¿Qué hacer? Vamos a tener juicio por cada una de ellas. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Ser prudentes al hablar. Tenemos que empezar a controlar nuestras palabras. No podemos hablar por hablar.
¿sí? Sino que realmente debemos de pensar, porque ¿qué dice? Verso 37, porque por tus palabras no serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es lo mismo que por las obras. Por las obras tú no vas a ser justificado, pero por las obras que tú hagas sí vas a ser condenado. Sí, porque dependiendo de lo que tú hagas, si tú haces lo bueno, pues ¿qué dice? No va a pasar nada contigo, no vas a tener consecuencias. Pero ¿qué pasa si tú empiezas a hacer las obras malas? Empiezas a robar, empiezas a mentir, empiezas a matar, empiezas a hacer que la gente se ponga enojada, empiezas a hacer lo malo, pues ¿qué van a hacer esas obras? Te van a condenar, ¿sí? Pero si tú sigues el camino bueno y si tú sigues las obras buenas, eso no quiere decir que te vas a salvar. Lo mismo son con las palabras. Por más que tú hables bonito, por más que tú hables bello, eso no te va a justificar. Pero eso no quiere decir que como no te va a justificar, ahora vas a hablar lo que quieras o lo que bien se te parezca. No es así. Tenemos que ser prudentes, ¿sí? Entonces, más nos vale pensar antes de hablar. Más nos vale utilizar la boca, utilizar las palabras cuando se necesiten, cuando se requieran y no hablar por hablar y no decir las cosas por decirlas. Y esto no lo podemos ver un poquito más en el hebreo de Shem Tov, ¿sí? En el verso 17 de este capítulo 37, perdón, dice. En el Cheptop dice así, según tus palabras serás juzgado y según tus obras serás condenado. Lo mismo que les estaba diciendo y estamos viendo ahorita. Si tus palabras y tus obras van en contra de lo que Dios está diciendo, vas a ser juzgado y vas a ser condenado. Pero si tú sigues las obras de Yeshua, si tú sigues las palabras de Yeshua, pues quizás tendremos salvación. ¿Por qué digo quizás? Porque pues solo Dios sabe si vamos a ser salvos o no salvos, ¿cierto? Yo no puedo decir nada con respecto a esto. Entonces, en relación al perdón de la blasfemia, las escrituras hablan de misericordia divina de al mundo por venir y es la gente ¿qué? Que se arrepiente de corazón. No un arrepentimiento de culpa, sino un arrepentimiento total, un arrepentimiento donde dicen, ya esto no lo vuelvo a hacer y voy a regresar por el camino correcto, ¿sí? Porque ese arrepentimiento de culpa me arrepiento hoy y al día siguiente sigo haciendo lo mismo. O me arrepiento ahorita y es como yo le decía en una clase y estaba hablando y les decía, eso es como un hombre que es infiel, ¿sí? Coge y le dice a su mujer, mamita, mira, ya no lo vuelvo a hacer, vea, no sé qué, y sale y a la vuelta de esquina, allá vuelve y hace lo mismo, que es un arrepentimiento por culpa. Se siente culpable, pero no cambia su hábito, ¿sí? Y esto, pues lo podemos ver más hoy en día. Entonces, Yeshua se va a manifestar. Después de haber todo esto, después de que las naciones se opongan ante él, y esto lo vamos a ver en el juicio final, va a haber un momento en que todo va a ser juzgado. Va a venir este juicio, va a venir esta guerra de Armagedón y va a venir el fin. Y una vez que estemos en tiempo, ya habrá esa posibilidad, pero también va a llegar el momento en que ya la gente no podrá tener tiempo para arrepentirse. ¿Sí? Y esto lo vemos en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver cuando se manifiesten los jueces, cuando se empiecen a ver todas estas manifestaciones del reino, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Será que la gente se va a arrepentir? ¿Será que la gente va a decir, sí, ahora sí voy a seguir a Dios cuando vengan las plagas, cuando venga todo esto? ¿Será que van a decir que sí? ¿Será que se van a arrepentir? Pues esto lo vamos a ver en Apocalipsis 9.
Vamos a leer todo el capítulo de Apocalipsis 9 y vamos a ver que realmente la dureza de nuestro corazón, y yo la primera vez que leí este capítulo, a mí me espantó y al mismo tiempo dije, Dios mío. Prefiero ya no pensar si esta persona o esta persona no es salva, más bien ayúdame a mirarte yo solo a ti, que yo cumpla la misión contigo, que yo me centre en lo que tú me estás pidiendo y no me centre si ellos entran o no entran, porque realmente nuestro corazón es demasiado duro. Nuestra servicio es demasiado duro. Lo vemos a lo largo de las escrituras. ¿Sí? Hasta Malaquías, todo el pueblo, toda la gente y la mayoría de ellos que eran duros, no querían escuchar el mensaje. Llegó el Mesías, no escucharon el mensaje, les mostró misericordia, amor, paz y aún así, no escucharon. Y esto también lo vamos a ver cómo se muestra acá en este capítulo 9 hablando de los últimos tiempos, ¿no? Y vamos a ver, y acá ya estaban, en este capítulo 9 en el capítulo 8 ya habla de cuatro trompetas que se empezaron a tocar antes, ¿sí? Y ya pues estamos en la época donde ya Yeshua, ya donde ya Dios está dando sus juicios, ¿sí? Está dando juicios a la tierra. Y dice en el verso 1, y el quinto ángel trompeteó, y vi una estrella del cielo y vi una estrella del cielo caída en la tierra, y diósele la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo cual humo de horno grande, y tenebreciendo el sol y el aire del humo del pozo. Y del humo salieron langostas de la tierra, y dio, y diósales, bueno, y les dio potestad, más bien les voy a hablar con lo que yo entiendo, porque es que esas palabras no se me enredan, y les dio potestad, cual tiene potestad los escorpiones de la tierra. Ustedes saben que los escorpiones a uno cogen, lo pinchan, lo pican y eso es un dolor tremendo y hay unos que incluso traen veneno, ¿no? Y dice el verso 4. Y les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni toda verdura, ni todo árbol, sino a los hombres, los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Y acá si ustedes miran en Apocalipsis, en los versos anteriores, déjenme les confirmo en cuál capítulo, Dios habla de que les va a poner un sello y esto realmente es algo muy trágico a nivel cristiano, que hablen del sello de Satanás, pero no hablan del sello de Dios. ¿Cuál es el más importante? El sello de Dios, ¿no? Porque es el que yo debo de tener en mi vida, ¿sí? Y eso lo vemos en el capítulo 6. En el capítulo 6 habla de esos sellos, habla de esas personas que van a ser selladas, ¿sí? Y pues fuera de eso, también habla de los 144,000 sellados, ¿sí? Aquellos que van a tener que ir y dar las escrituras y darlas a conocer, ¿sí? Y después se da toda esta gente que es vestida de blanco, es decir, ya empezó a darse lo que se conocería como el rapto, pero recordemos que acá ya está pasando la tribulación. ¿Por qué? Porque Yeshua ya se manifestó, ¿sí? Ya está en pleno juicio, ¿sí? Y sigue diciendo el verso 5. Recordemos que el sello de Dios en nuestra frente, ¿qué quiere decir? La palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar en donde, en nuestra mente, y la mente ¿dónde está? Acá, al frente, ¿no? Y pues fuera de eso tenemos que tener el testimonio de Yeshua. Esa es la importante y Dios pues de lógico que va a poner un sello que nos va a identificar a todos, ¿sí? Eso pues ya cuando estudiemos Apocalipsis verso por verso vamos a entender mucho mejor esto. Y por eso sigue siendo el verso 5. Y les dio, perdón, y les dijo que no les matasen, sino que atormentaren
meses, atormentar en meses, 5 meses, y el tormento de ellas, o sea, los atormentaran sobre 5 meses como tormento de escorpión, como hiere a hombres, cuando hiere a hombres. O sea, imagínense, 5 meses nosotros dolidos, tratando de librarnos de estos escorpiones, huyendo, pues imagínense, ¿no? Y dice en el verso 6, y en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán. Apetecerán morir, o sea, buscarán la muerte, pero ¿qué dice? Y la muerte huirá de ellos, ¿sí? Y sigue diciendo verso 7, y las semejanzas de las langostas, semejantes a caballos aparejados para guerra, o sea, instruidos para la guerra, y sobre las cabezas de ellas, cual coronas semejantes a oro, y los rostros de ellas como rostros de hombres, y tenían cabellos como cabellos de mujeres, y los dientes de ellas como de leones eran. O sea, imagínate pues, esta clase de animal que tenían, ¿no? Y tenían corazas, como corazas férreas, y la voz de sus alas como voz de carros de bridones muchos corriendo a guerra. O sea, esos que se escucha cuando corren y van deprisa para ir a la guerra. Dice verso 10, y tienen colas semejantes a escorpiones y aguijones, y en las colas de ellos su poder de dañar o para dañar a los hombres por 5 meses. Tienen sobre sí por rey al ángel del abismo. ¿Quién será este ángel del abismo? Su nombre en hebreo, Abadón, y en la helénica nombre tiene Apolión, o sea, en griego, Apolión. El ay primero se fue, o sea, acá empieza el primer ay, ¿sí? Y van a pasar varios ayes acerca de eso. Y dice el primer ay se fue, y he aquí vienen todavía dos ayes después de esto. Y el sexto ángel trompeteó, o sea, ya la sexta trompeta. Y oí una voz de los cuatro cuernos del altar de el euro, el faz de Dios. Yo no sé, creo que cogí fue otra versión. Déjenme se la leo de la versión Reina Valera, porque ya me estoy entendiendo con palabras que no conozco. Verso 13, acá lo tengo. Y dice, el ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. ¿Sí? Sigue diciendo verso 15. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Imagínense, ¿no? O sea, iba a acabar, iba a destruir a un tercio de los hombres, ¿sí? Que eso incluso hoy en día, y escuché hace poco, que había una persona que estaba predicando esto y dice, ya esto se está cumpliendo. Esto todavía no se está cumpliendo, porque primero tiene que estar los sellados, primero tiene que estar y haber venido Dios, tener que haber pasado la gran tribulación, haber venido el hijo de perdición y pues cumplirse muchas cosas antes de que todo esto se cumpla. Muy posible, es muy parecido y sabemos que las profecías se puede cumplir no solo una, sino varias veces, ¿cierto? Y por eso sigue diciendo, verso 16, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre.
y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de su boca salían fuego, humo y azufre. O sea, imagínense ese tormento que estaban viviendo, fuera de tener escorpiones, fuera de tener todo eso y tener un ambiente tan pesado, un ambiente donde viene guerra tras guerra tras guerra. Imagínense, y muriendo gente, porque que muriera el tercio de la humanidad, o sea, cuánta gente no es, ¿no? O sea, imagínense. Y por eso sigue diciendo verso 18. De estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. ¿Por qué plagas? Por el fuego, por el humo y por el azufre. Tres plagas que se van a levantar a nivel mundial. Imagínense, ¿no? Y sigue diciendo, por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Se aparecía esta mujer que hay en la cultura griega, ¿sí? Que si uno la miraba y tenía su cabello, no era cabello así normal, sino de serpientes. Hagan de cuenta que eso estaba en las colas de los caballos, así nos lo podemos imaginar un poquito mejor. Y sigue en el verso 20. Fíjense lo que dice el verso 20. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. O sea, viniendo todas estas consecuencias, pasando por todo esto, aún así no se arrepienten. ¿Ustedes me pueden decir si el corazón de nosotros como seres humanos no es duro? Es duro. Y de esto es lo que está hablando Yeshua cuando habla de la blasfemia contra el Espíritu. No es la blasfemia contra ir en contra ir en contra de Yeshua, decirle rechazo, sino realmente no aceptar el perdón total de Dios, ¿sí? Es decir, Yeshua como hombre lo pueden rechazar, lo pueden vituperar, ya lo hicieron, ya lo rechazaron, ya de todo, pero una cosa es que ya no acepten el perdón de pecados, que es a través de Yeshua, ¿sí? Ese perdón que solo Dios puede dar, esa aceptación que solo Dios puede dar. Al ir en contra y al reconocer la sangre de Yeshua y al ver y en entender la identidad de Yeshua, ya no verlo como un hombre por allá, cualquiera, como un profeta más, no, sino ver que realmente es Yeshua, el Hijo de Dios, que es Dios mismo, que te perdona, que te libra, que te limpia y aún así tú quieras alejarte de él irte en contra de él, eso ya es blasfemia. Esa es la blasfemia que no se va a perdonar y eso es la blasfemia que habla en Hebreos 10, donde dice que si nosotros pisoteamos la sangre de Yeshua, ¿sí? ¿Qué dice? Ya no tendremos perdón, ya no habrá que nos perdone, ¿no? Dime, Solecito. Fíjate que con todo esto se me viene a la cabeza, sobre todo por las imágenes de oro, de plata, de bronce, de madera. Ujú, Me vienen a la cabeza pues la mayor parte de los católicos que ellos adoran en base a todas esas imágenes, ¿no? Y que a veces son los más aferrados a que ahí está su Dios en todas esas imágenes. Lo acabamos de ver aquí en México, al menos ujú, con la guadalupana, que le rinden más culto a la Virgen de Guadalupe que al mismísimo Dios, ¿no? Entonces yo me pregunto si para estos tiempos esas personas que aún no se les detampan sus ojitos podrán entender
que eso ya no debe de ser, Ujú. Pues, porque si no lo entienden como dice aquí, pues serán juzgados y serán castigados, ¿no? ujú, Y está muy difícil porque yo creo que la mayor parte de la población mundial se rige bajo esa creencia. sí. Bueno, nada más quería comentar eso. Tranquila. Y algo que yo me he podido dar cuenta, y es que a veces no es que no se le hayan abierto los ojos, y es por lo menos lo que pasaba con los líderes religiosos de la época de Yeshua. ¿Será que ellos no entendían que era el Mesías? Ellos lo entendían. Y ellos sabían que por eso podían perder el poder, pero que dijeron, no venga, o sea, es preferible que este hombre muera en vez de que toda la nación perezca. O sea, ellos qué estaban diciendo, ellos preferían matar a Yeshua con tal de seguir obteniendo su poder, seguir manteniendo su orden. Y es lo mismo que hoy, por lo menos hoy lo podemos ver en líderes religiosos, en pastores, en líderes, donde uno les empieza a comentar esto y ellos lo primero que van a pensar, bueno, pero yo cómo le digo a mi comunidad, pero si le digo a mi comunidad, muchos se van a ir, por lo menos hoy en día, porque no se predica las consecuencias del pecado. ¿Por qué no se habla de que Dios, así como ama, también es un Dios justo y es un Dios castigador y es un Dios que muestra disciplina a su pueblo, a sus hijos, que van haciendo las cosas malas? ¿Por qué no lo dicen? Porque simple y llanamente no quieren perder su posición, no quiere perder sus súbditos, no quieren hablar realmente conforme a lo que Dios está diciendo. Si hoy en día que estamos en misericordia, que estamos en bondad, que tenemos, digamos, las cosas más factibles para poder predicar, para poder hablar, para poder enseñar, incluso para poder adorar con libertad, aún así muchos de ellos dicen, no lo voy a seguir. Imagínense estando en eso. Yo digo que es difícil y por eso es que acá nosotros, y lo veíamos, si no estoy mal, con Mateo 11, donde yo les decía, no podemos aferrarnos y si tú tienes dolor porque una persona familiar tuya no sea salva, no conozca o no quiera conocer del Eterno, entiérrale y déjale ese dolor al Eterno. No te quedes con ese dolor porque es algo que no vas a poder controlar. Es como querer controlar la lluvia y decirle, venga, no haga una inundación. Tú no lo puedes hacer. Va a pasar, va a arrasar a cuanto quiera porque así es la lluvia, porque así es el agua, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con Dios. Dios va a querer y por eso les decía, primero van a venir, va a venir y Él incluso se muestra como cordero, si ustedes lo miran, y si miramos casi siempre todos los hechos que pasan en Apocalipsis son son cronológicos. O sea, no vienen y no están escritos en desorden, hay como una cronología, ¿sí? Yo no sé a quién le escuché, la verdad no lo he escuchado, no lo he estudiado muy bien Apocalipsis, pero si miramos, hay una coherencia a nivel cronológico de las cosas, de los eventos que van a pasar, ¿sí? Y si ustedes miran, antes de que se levante todas estas trompetas, Dios ha hablado y ha querido hablarle a todas estas multitudes de personas, diciéndole, vuélvanse, vean, está pasando aquella cosa, está haciendo todo esto. Por eso empiezan a ver todo esto, la adoración, todo el rollo y el cordero, como Yeshua se presenta y muestra su rollo y empieza a hablar y empieza a mostrar o sea, la interpretación ya correcta ¿sobre qué? Sobre el libro. Por eso si vemos en Apocalipsis 5, 5:8, y dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero,
Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre se nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Sí? ¿Y qué sigue diciendo? Ahí sigue diciendo en el verso 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, ¿sí? Y acá que empieza a ver y ya acá se ve como Yeshua empieza a tomar el trono, el poder, ¿sí? Y por eso empieza a ver ya los sellos. Empiezan a abrirse estos sellos que tenía este libro, ¿sí? Y por eso dice que aquí miré un caballo blanco que montaba y empieza a ver, y acá empieza a hablar lo que es parecido a lo que vemos con la gran tribulación, con lo que va a pasar con este, porque acá habla de un ángel, de un caballo blanco, ¿sí? Que viene mostrando paz, pero después vemos que vienen otros caballos que realmente lo que vienen mostrando es guerra, maldad, y lo que es muy posiblemente muy parecido a lo que nosotros tendríamos en las escrituras como la tribulación y la gran tribulación. Y ese caballo blanco, ¿quién sería? El anticristo que se va a mostrar como Dios y que van a querer que lo adoren como Dios, que después de 3 años y medio va a venir y va a irrumpir todo de manera brutal, ¿sí? De manera, ahí sí como dicen por ahí, se muestra a los 3 primeros años, 3 años y medio primeros, se muestra como un gatico muy amable, muy dócil, trayendo paz, trayendo bendición, pero después pasa el tiempo, tú coges confianza, tú le crees todas sus cosas y cuando llega el momento ya ese gatico saca las garras, empieza a aruñarte, empieza a hacerte cosas y empieza a querer que solo le sirvas a él y le adores solo a él, ¿sí? Por eso se presenta en el capítulo 7 toda esta parte de los 144.000 sellados. Es decir, estos hombres, estos que son sellados, ¿qué tenían que hacer? Les pregunto, estos 144.000 sellados, ¿qué tenían que hacer? Pues cómo llevar la palabra, ¿no? A todas las demás, porque todos somos descendientes de las 12 tribus. Exactamente, ¿sí? Tenían que ir y en medio de todo eso que estaba pasando, se levantan estos hombres y empiezan a pregonar de Dios y empiezan a hablar de Dios, ¿sí? Y fuera de eso se ve después que habla de una multitud, ¿sí? De gente que está vestida de ropas blancas, ¿cierto? Y ahí más adelante, incluso ahí vemos que todo pasan todas estas cosas, incluso Dios no deja de hablar, o sea, está pasando todas estas plagas, todas estas trompetas, y en el capítulo 10 vemos como el ángel del Señor va y habla a todo el pueblo, habla a toda la tierra, y aún así, ¿qué pasa? No quieren escuchar. Manda a los dos testigos. ¿Qué pasa con los dos testigos mientras que están dando la palabra? ¿Lo escuchan? No, vuelve a pasar como con Isaías o con quién. No me acuerdo con cuál de los profetas. Con Jeremías, con Isaías, con Elías, incluso, ¿no? Que los persiguieron incluso hasta matarlos, ¿no? ¿No? Y todo eso se da en el transcurso de la sexta trompeta hasta la séptima trompeta. O sea, imagínense, en el transcurso donde Dios quería ¿qué?
que se arrepintieran, que volvieran a sus manos y aún así que dice, no se arrepintieron, ¿sí? Hasta el punto que esto sigue y empieza el capítulo 12 la persecución. ¿La persecución de quién? Del dragón de Satanás contra aquellos que guardan y siguen las palabras de Dios. Acá ya es cuando se empieza a dar esa guerra tan potente y empieza a dar todo esto. Pero ¿qué pasa? Acá vemos cómo Dios, sin importar que Él trataba y trataba y trataba y ha tratado a lo largo de la historia, que nos volvamos y nos convertamos a Él. Pero ¿qué pasa con la dureza de nuestro corazón? ¿Será que llegamos? ¿Será que la mayoría de gente va a llegar a Dios? No, siempre va a haber un remanente, pero la totalidad de la gente no va a querer adorarlo, ¿sí? ¿Va a querer qué? Quedarse en sus cosas, quedarse en sus maldades, quedarse en todo esto y aún así no arrepentirse. Lastimosamente, eso es algo que lo hemos visto a nivel histórico, cuánta gente, y por lo menos para la época de Yeshua, tanta gente que vio todas las manifestaciones de Dios, la grandeza de Dios, los milagros de Dios, cómo los salvó, cómo todo esto, incluso para Egipto, cómo los libertó de ser esclavos, cómo los sacó con mano poderosa, cómo los cuidó en medio del desierto por 40 años, no les faltó nada, y aún así que estaba diciendo esta gente. Aún así que estaba diciendo el pueblo, nos trajiste aquí a morir, mejor estábamos en Egipto. Por eso hay cuando nosotros, y si nosotros nos quedamos con ese dolor, no les voy a decir uno no tiene dolor, le da dolor, pero ya no es de la misma manera y ya uno no está aferrado a decir, Dios mío, es que todos tienen que ser salvos, ¿por qué mi familia no es salva? Porque es que no te reciben, tú no estás haciendo tu obra, él está haciendo la obra. Él quiere salvar a la humanidad y como se los he dicho cuando hemos visto esta parte de salvación, y es que el hombre es tan duro, el corazón de nosotros es tan cegado, tan fuerte a ir en contra de Dios, porque preferimos ir contra Dios, ser rebeldes a Dios, que seguirlo, pues es cuando no hay salvación. Porque Dios no te va a obligar. Si Dios te quisiera obligar, pues cuántos de nosotros ya no nos hubiera colocado un botoncito y haberle dicho, ahora me vas a obedecer. Y empieza a obedecer. Pero Dios no quiere robots, Dios no quiere que le sirvamos en automático, Dios quiere es que le sirvamos de convicción. Y lastimosamente, eh, hay muchos que no van a querer seguir a Dios y tenemos que estar preparados para esto. ¿Sí? O sea, y ahí es donde entras tú en tu relación con Dios y le dice, Dios mío, prepárame cuando cierto familiar no quiera escucharte. Cuando cierto familiar no quiera oír de tu voz, ayúdame a tener ese amor y tener esa convicción de que tú vas a hacer lo posible y que mi corazón se guarde de no guardar rencor, de no guardar algo contra ti por estas cosas que están pasando. Porque hay más familiares que no van a durar para siempre, y lo sabemos, un accidente, cosas que pasan, y ellos tienen oportunidades, no solo tú, sino otras personas a su alrededor, Dios las utiliza para hablarles, pero ellos son los que toman la decisión, ¿sí? Y esto es lo que más a mí me impresiona y es saber que a pesar de las cosas que estamos viendo, incluso por lo menos para la época cuando estábamos en la pandemia, ¿cuánta gente realmente se volvió a Dios? ¿Cuánta realmente gente buscó de Dios en vez de enfocarse en las cosas materiales, en vez de estar preocupándose, en vez de estar envanecidos? ¿Cuánta gente realmente dejó de buscar en Dios en esta época? La mayoría Pues dejaron de ir a sí, las iglesias. Dime. dejaron de ir a las iglesias y muchos sí se volvieron, pero pasando la fiebre, volvió a lo mismo. Y creo que está peor porque muchos ya no regresaron a sus iglesias. Exactamente. En vez de esa época haber tomado una decisión y haber seguido mucho más a Dios,
hicieron lo contrario, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver en los últimos tiempos. Cuando haya más cosas, cuando haya más esto, pues vamos a ver realmente quién, y por eso dice que unos son cizaña y otros son trigo. Lastimosamente, incluso dentro de nuestra comunidad, incluso de los creyentes, muchos van a ser desechados. ¿Por qué? Porque no lo siguen realmente de corazón, porque su corazón realmente no ha sido circuncidado como tal, ¿sí? Y esto es algo que debemos de estar preparados, es algo que es difícil de entender, porque nosotros decimos, pero venga, Dios puede sanar a todos, Dios puede salvar a todos, sí, pero como les dije, no, Él no quiere hacerlo por obligación. Si lo hubiera hecho por obligación, pues ya nosotros hace cuánto no hubiéramos llegado a los pies, eh, y acá les hago una pregunta y pregúnteselo ustedes mismos, ¿cuántas veces Dios no les habló antes de que ustedes lo reconocieran como su Dios? ¿Cuántas veces Dios no le insistió a ustedes y cuántas veces no lo rechazaron? Muy posiblemente muchas y desde Muchas. muy jóvenes, ¿cierto? Entonces, pues imagínate, eso mismo va a pasar con otros. Otra cosa es que nosotros dimos el paso y dijimos, sí, ahora sí te creo, ya entendí, pero hay muchos que van a decir, por más que lo entiendan, van a decir, no, yo no creo en él, incluso sabiendo y entendiendo lo que Dios está diciendo en su palabra. Van a preferir que las riquezas, la honra, la fama, en vez de seguir realmente lo que Dios está diciendo. ¿M? Lastimosamente es eso, ¿sí? Y Dios quiere establecer realmente a la humanidad, Dios quiere que se arrepientan, Dios quiere darles esa oportunidad, pero lastimosamente, ni a pesar de eso, y lo vemos con el ángel, lo vemos con los dos testigos, lo vemos con todo esto, y aún así la gente prefiere estar dándole rienda suelta a sus deseos, dándole el beneficio, prefiriéndose echándose una cadena al aire, preferir estar en el mundo antes de seguir a Dios. ¿Por qué? Porque la gente rechaza todo lo que tiene que ver con Dios. Ya no quiere perdón, ya no quiere libertad, lo que quieren es seguir con su vida sin límites. Y a eso es a lo que va el ir o el blasfemar contra el Espíritu Santo, ¿sí? Que es que irse en contra de lo que el Espíritu Santo va a revelar. El Espíritu Santo, la función del Espíritu que es de acuerdo a Ezequiel 36. ¿Quién me puede decir? Si quiere lo pueden buscar, lo pueden leer. Ezequiel 36, creo que es 26 y 27, si no estoy mal. Es lo relacionado a los huesos secos y a los palos de No, Efraín. Ezequiel es el capítulo anterior a ese. ¿Quién busca Ezequiel 36? Y creo que es el verso. Léalo desde el 23 hasta el 28, por favor. Que lo tenga, lo pueda encontrar rapidito. ¿Quién qué? Ezequiel 36, 23 al 28. ¿Te lo leo? ¿Sí? Dale. Eh, ¿Puedo O leerlo? si quieres leerlo, Eli. ¿Me escuchan? Sí, Sí, sí. Hola. Hola, ¿lo tienes, María Elizabeth? sí te escuchamos, Eli. Creo que ella no nos escucha. No, parece que no. Entonces, ¿lo leo? Sí, por favor. Del 35 me dijiste. Del 23 al 28. 36, 23 al 28. Es que con mi vocecita. Y Nada, tranquila. santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu
nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Ujú. Entonces, según ella lo que leíste, Solecito, ¿cuál sería la función del Espíritu Santo? O la función del Espíritu de Dios. Pues transforma nuestro corazón, ¿no? De piedra en un corazón de carne. Ujú. Y pueda tener y contener la palabra de Dios. Exactamente, para cumplir y hacer que se cumplan los mandamientos, ¿no? Entonces, si nosotros vamos en contra del Espíritu de Dios, blasfemamos contra él, pues estamos yendo en contra de ¿qué? De las escrituras, de los mandatos de Dios, estamos yendo en contra del mismo Dios. Entonces, al momento de que nosotros empecemos a rechazar las escrituras y empecemos a ir en contra de ellas, pues, ¿qué estamos haciendo? Buscando el fin. Blasfemando ¿Sí? contra Dios. Exactamente, estamos blasfemando. Ahí sí, como dicen por ahí, ¿de qué me vale decir yo soy siervo de Dios, yo sigo a Dios, pero ni siquiera estoy cumpliendo sus mandatos, ¿sí? Y eso realmente es lo que nos va a estar. El Espíritu de Dios va a estar, insista, 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 que qué, a que cumplamos los mandamientos y a que le sigamos. Y eso pasó con Faraón. ¿Cuántas veces no le insistió Moisés, ven, deja salir a mi pueblo? ¿Qué dijo Faraón? No, se endureció. Y fueron varias veces donde él se endureció, hasta que llegó el momento y como no hubo cambio en él, como no hubo una vuelta de hoja de él, ¿qué pasó? El Señor terminó endureciéndole y afirmó su corazón para que, ¿qué? Para que no hubiera arrepentimiento. Y ahí es donde nosotros, y esto lo estudiamos con Levítico, ¿sí? Cuando estudiamos Levítico, hay un texto, siempre lo digo, pero no me acuerdo la cita, sé que es Levítico, pero no me acuerdo si es el de 19, me miro, si es el texto que tengo en mente. Y es donde nos dice que debemos de santificarnos para que Él nos santifique y después viene como la contradicción, te santifico yo, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que estar pensando en esto. Déjenme los busco acá de rapidez porque... Entonces, si miramos, esto es algo que nosotros tenemos que tener que disposición a querer cambiar, ¿sí? Porque si no hacemos, si no tenemos esta disposición, es muy difícil que, que realmente podamos cambiar, ¿sí? Si nosotros preferimos estar haciendo lo correcto, ven a ver si acá lo encuentro. No, no lo encontré. Bueno, se los voy a quedar debiendo a buscarlo, pero es algo que nos dice realmente que nosotros debemos de estar, ¿qué? Teniendo esa disposición para que Él nos santifique, ¿sí? No estar buscando lo que nosotros querramos, lo que nosotros esto, sino que realmente buscar lo que Dios está pidiendo de nosotros, ¿sí? Es Levítico 27 y 8. En Levítico 27 y 8 nos dice, santificados pues y sed santos, porque yo el Eterno vuestro Dios es santo. Entonces, ¿qué te dice? Santificados pues y sed santos. Entonces, ¿qué me dice a mí? Ven, santifícate tú, porque el Eterno es santo, ¿cierto? Entonces, acá como que nos dice, bueno, nosotros somos los que debemos de santificarnos, ¿no? Y ahí está como lo complicado de que realmente yo me pueda santificar por mí misma, ¿no? Pero ¿qué dice en el verso 8? Y guardad mis estatutos y ponerlos por obra, yo el Eterno que os santifico. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Bueno,
o yo me tengo que santificar o el Eterno me santifica. ¿Ustedes qué creen? Según estos dos versos, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Me santifico o espero que Dios me santifique? Pues nosotros tenemos que guardar sus mandamientos y ya Él nos santifica, yo Exactamente. creo. Ajá. Tenemos que poner la disposición. Tengo que yo tener ese paso y empezar a decir, bueno, sí, voy a empezar a limpiar en mis posibilidades, ¿sí? ¿Cómo en mis posibilidades? Pues empezar a estudiar, empezar a aprender, ir quitando las cosas que yo voy viendo que puedo quitar, ¿sí? Y ya después de eso, que Dios ve ese querer, esa disposición que yo quiero hacer, pues es cuando realmente, ¿qué va a pasar? Dios va a emparejar el camino, me va a proveer gente, va a aparecer gente, va a aparecer situaciones para que yo siga tomando la misma elección, ¿sí? Pero si nosotros cogemos el camino malo, el camino que no debe de ser, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues Dios va a hacer que te vayas con ese camino, ¿sí? Es decir, Dios te da las dos vías, pero por el camino que tú más quieras recorrer es por el que Él va a afirmar. Si tú quieres aprender de las escrituras y Él ves que sigue constantemente en lo mismo, Él va a seguir trayendo gente, aparejándote cosas, mostrándote cosas, revelándote cosas para que sigas en la misma búsqueda de Él. Pero si tú coges el otro camino de robar, de hurtar, de tomar, pues va a aparejar cosas para eso. Y eso lo vemos por lo menos en la vida de un drogadicto. En la vida de un drogadicto, ¿cuántas personas que no fumen van a estar con él y cuántas personas que fumen, que se droguen van a estar con él? Casi el 100% de las personas van a ser igual que él, drogadictas. Lo mismo pasa con el borracho. ¿Cuántas personas lo rodean? Las personas que andan en su mismo ámbito, porque si no, y las que sigan, tarde o temprano van a ser ¿qué? Apartadas, porque no van a poder soportar vivir con un alcohólico. Y eso se ve a nivel de estadísticas y a nivel de todo, incluso uno lo ha visto con sus propios vecinos. ¿Cuántos no llegan a ser tan alcohólicos a 8 días, ya vuelven a un día y todos los días tomando? ¿Será que su familia va a durar? Llega un momento en que la mujer, los hijos ya tienen posibilidad de irse y se van. Por eso en Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia, y el que es santo santifíquese todavía. O sea, tenga esa disposición. Si tú quieres seguir a Dios, afirma tu camino tú primero para que Dios te lo termine de afirmar, ¿sí? Entonces, ahí es donde va esto de cómo Dios afirmó el corazón de Faraón. ¿Cómo lo afirmó? Pues mostrándole a Faraón qué estaba haciendo y que él, la decisión que él tomó anteriormente, pues eso hizo que, ¿qué? Que su decisión fuera la correcta, ¿cierto? Eso fue lo que hizo y hizo pues que para él fuera la correcta y eso hizo que definitivamente su reinado, su poderío, su imperio como Egipto y ese imperio, pues ¿dónde está ese imperio? Desde ese momento quedó en ruinas que no se ha podido volver a levantar, ¿sí? Y ahí es donde vemos esa afirmación donde yo pienso que estoy en lo correcto, donde yo digo que estoy bien, pero que es realmente lo que está bien para Dios y eso es lo que nosotros vamos a cambiar y vamos a hacer a través de ¿quién? Del Espíritu de Dios. Porque a través de sus palabras, por eso ahí cuando leíamos Ezequiel, cuando los solecitos leía Ezequiel, vimos
cómo el Espíritu y cómo a través de sus aguas limpias, ¿cuáles son las aguas? La palabra de Dios, me voy empezando a limpiar, me dice no tenga ídolos, empiezo a sacar imágenes, me dice no mientas, bueno, voy a tratar de no mentir, me dice no coma cerdo, bueno, voy a dejar el cerdo, no coma sangre, uy, ya no puedo comer la carnecita tres cuartos así toda sangreíta, no, bueno. Empiezo a fritarla un poquito más, ya no la dejo así, la cocino tal cual y empiezo a obedecer. Cuando empiezo a hacer eso, ¿qué pasa? Viene el Espíritu de Dios sobre mí y empieza a cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne. Y al hacer eso, pues ya voy a estar más receptiva a la voz de Dios, voy a empezar a obedecerlo más, por eso dice que, ¿qué? Que el Espíritu de Dios me va a ayudar a qué? A hacer y a cumplir los mandamientos, ¿sí? En cambio, Faraón hizo todo lo contrario, no se quiso lavar, no quiso escuchar, no quiso entender las palabras de Dios, afirmó su corazón y pues terminó equivocado, terminó perdiendo todo su imperio, ¿sí? Y eso es lo que pasa y eso es lo que vemos también acá en Apocalipsis, como el pueblo, como todos terminaron siendo despojados, terminando siendo realmente destruidos. ¿Por qué? Por no querer arrepentirse. Vinieron todas estas plagas, vinieron todas estas enfermedades y aún así no se arrepienten. Y lo podemos ver hoy en día. ¿Cuántos tsunamis no han venido y la gente se ha arrepentido? Podríamos decir que pocos, algunos se han arrepentido, no podemos generalizar, pero la gran mayoría no se arrepiente. ¿Cuántas inundaciones, cuántos incendios, cuántos terremotos no han habido y la gente sigue igual? Pocos cambian, pocos realmente dicen, esto es un llamado de Dios, necesito cambiar, pero muchos no lo hacen, ¿sí? Y acá es donde Yeshua les da ese ultimátum y les dice, si ustedes no se arrepienten, ¿qué va a pasar? Por eso les dice, Yeshua les da semejante ultimátum después de que ellos les preguntan y le dicen, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, necesitamos ver señal de ti. Imagínense todo lo que estaban viviendo, cómo sanó al leproso, cómo sanó a este endemoniado que no podía hablar ni ver y terminó viendo y hablando. ¿Ustedes creen? O sea, yo con eso yo digo, ¿este hombre de quién es? ¿Sí? Yo saltaría en una pata viendo esto y diría, este es Dios, ¿sí? Pero ellos que dijeron, ni con eso estaban creyendo, pidieron señal, demandaron señal, ¿sí? Y esto es algo que vamos a ver y que se muestra mucho en las escrituras, lo vemos otra vez con el pueblo de Israel en medio del Egipto, todo lo que vieron, maná del cielo, agua brotando de las rocas, aves que venían y estaban ahí para que ellos se lo comieran, no tenían que ir a cazarlas, les estaba dando sombra, tenían su nube, tenían la columna de fuego que mejor dicho en la noche no sentían nada de frío. Vieron cosas tan extraordinarias y aún así su corazón estaba totalmente duro. Y ahí es donde nosotros podemos entender que por más milagros y señales que tenga una persona, eso no es un indicador de que va a cambiar. Eso no es un indicador de que su vida va a servir a Dios todo el tiempo. Lastimosamente eso es. ¿Qué tiene que haber? Y tiene que haber una decisión radical en nuestras vidas. ¿Sí? Como la decisión que tú hiciste para estudiar, como la decisión que tú tuviste de chiquito, de bebé, para decir voy a caminar, sin importar cuántos golpes, sin importar cuántos tutazos me haya dado. O al estudiar, sin importar cuántas evaluaciones haya fallado, yo quiero llegar hasta el final. Es una decisión que tú tomaste y que sin importar las cosas que te pasaron en el camino, tú trataste y la terminaste, ¿cierto? A no ser que realmente no hayas podido. Pero casi siempre las cosas que tomamos una decisión de hacerlas, las hacemos.
las terminamos, las culminamos. Y eso es lo mismo con Dios. Lo mismo con el matrimonio. El matrimonio no es algo, ay, es que vi la señal, me bajó del cielo y brilló el hombre de mis sueños y lo vi allá brillante y más bello y por eso me casé con él. ¿Qué le pasó después de que ya no es el mismo hombre perfecto que vemos, sino que empezamos a ver sus imperfecciones, empezamos a tener roces? ¿Va a durar el matrimonio? No, porque vamos a tener que tomar una decisión de decir voy a seguir con esta persona sin importar los obstáculos que se presenten en la vida, porque fue mi decisión de casarme con él, ¿cierto? Lo mismo es mi decisión con Dios. Con Dios, a pesar de que yo veo o no vea señal, voy a seguir con Dios. Y esto es algo que sí el mundo pagano tiene, es esta fe. Porque ellos, sus ídolos, no caminan, no ven, no hacen nada, y los cambian y los dejan. ¿Ustedes qué creen? Que no, Exactamente. Lastimosamente, ellos tienen mucha más fidelidad que nosotros, porque nosotros a Dios lo podemos cambiar por cualquier cosa, pero ellos a sus ídolos, a sus dioses, no los mueven, no los tocan y no los cambian, a pesar de las cosas que estén viviendo. Lo podemos ver por lo menos con los filisteos. Ellos vieron el poder de Dios, vieron la magnitud del poder de Dios cuando tuvieron el arca del pacto allí en sus ciudades. 5 ciudades afectadas, casi todas muriendo, casi todas agonizando. Y aún así se arrepintieron y aún así dijeron, este es el Dios que debemos de seguir. No, ¿cierto? Por eso no podemos dejarnos llevar y decir, no, es que si yo veo tal señal, voy a hacer y voy a creer en ti. Por eso incluso acá, cuando le mandaron señal, pues, ¿qué es lo que estaban diciendo? Vamos a creer en ti si me muestras señal, pero realmente ellos no querían ver señal, ellos querían sacar sus propios méritos, ¿sí? Querían hacer y querían seguir en su terquedad, querían seguir en su rebelión, querían seguir lo que ellos querían, ¿sí? Y ellos pues realmente se perdieron de una oportunidad tan valiosa, ¿sí? Por terquedad, por rebeldía. ¿Y cuántos ahorita no estarán allá realmente queriendo volver, ¿no? Entonces, por eso, a pesar de todo eso, a pesar que la gente ha tenido salvación y cuántos hoy en día no han sido sanados de cáncer, de SIDA, de enfermedades difíciles, Dios los sana y le muestra el poder, pero ¿qué pasa después de eso? Se van, se pierden, ¿sí? Lastimosamente es eso. Por eso incluso Pedro, cuando él vio esta señal, cuando él vio esto que pasó en el monte, la transfiguración de Yeshua, ¿sí? Él vio todo esto, pero ¿qué dijo en su carta? Tenemos la palabra profética más segura. Y él había podido haber dicho, tenemos el milagro más chévere en mi vida que me hizo convertirme y que me hizo asegurar. ¿Será que dijo eso? No, porque los milagros se olvidan, porque las hazañas o las señales se olvidan fácilmente, pero la palabra de Dios no, mientras que estemos en ella, vamos realmente a estar de acuerdo con el Señor, porque vamos a estar obedeciendo, porque vamos a estar confirmando todo lo que Él nos dice. Y vamos a dejar el estudio hasta acá, del verso 39 en adelante, lo vemos la próxima clase, ya nos quedan 5 minutos, entonces quedaría muy cortado. No sé si hasta acá vamos entendiendo, tengan dudas, tengan preguntas, tengan inquietudes. ¿Vamos bien? ¿Tienen dudas, preguntas, inquietudes? vamos bien. Juliet, por mi parte, voy bien. Gracias. Vale. Santiago, Roxana, chiquitines, bienvenidos. No les había saludado, qué pena. Saludos, bendiciones. Todo bien por acá.
Alon. Bueno, entonces veo que no hay preguntas, no hay inquietudes. Bueno, pues vamos a orar y finalizamos la clase de hoy, pues pensando y tomando realmente reflexión en nuestras vidas, que lo más importante es obedecer, lo dice Samuel, se lo dice a David, le dice que es más importantes los sacrificios o la obediencia o el prestar atención em, ay, se me olvidó, déjenme lo busco para que ustedes lo tengan presente y pues con esa misma disposición pues vamos a orar y pues ponerle esta clase en la mano del Eterno. Está acá en el verso 22, 1 Samuel 15, 22, dice, se complace el Eterno tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Eterno. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, ¿qué es más importante? El obedecer. Y el obedecer viene por una decisión. No viene por un afán, por una emoción, por una circunstancia, es una decisión que tenemos que tomar, ¿sí? Y de ahí es donde depende. Así como tomamos la decisión de casarnos y escoger el hombre de nuestras vidas, ¿cierto? O la persona con la que tuvimos nuestros hijos, pues asimismo tenemos que tomar la decisión con Dios, ¿sí? Una decisión que va a ser firme, va a ser inquebrantable y que tenemos que saber que a pesar de las circunstancias vamos a estar con Él. ¿Sí? Que no va a ser por emoción, porque van a haber días que vamos a querer tirar la toalla, ¿sí? Porque no va a ser porque sí, sino que realmente lo sigamos a pesar de las circunstancias, ¿sí? Y eso realmente lo vemos con estos dos testigos que vimos en Apocalipsis, que si ellos realmente hubieran querido tirar la toalla y no seguir dando a las naciones, pues imagínense, yo creo que no terminarían como van a terminar quitada la cabeza y colgada por allá en una estaca en lo alto, burlándose de ellos. ¿Sí? Imagínense hasta qué punto va a tener que llegar nuestra decisión por seguirlo a él, ¿no?